Bueno, tengan muy buenos días. Sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana para poder tener este conversatorio acerca de los eventos actuales en este 2025 relacionados pues con las guerras y rumores de guerra que se han dado últimamente y los cuales pues de alguna manera pues tenemos que estar pendientes la relación que todo esto pueda tener pues con las profecías bíblicas. Es importante pues que podamos dar nuestras valoraciones para poder tener un panorama más amplio y a la vez una convicción pues acerca de los tiempos en los cuales estamos pasando y tomar una posición sana ante tal situación. Así que vamos a trabajar en esta mañana pues en tres preguntas básicas, las cuales pues vamos a tratar de dar una respuesta sana, por decirlo así. La primera pregunta con la cual vamos a trabajar es, ¿quién es el pueblo de Dios actualmente? Vamos a dar un espacio allí, un par de minutos para que cada uno de ustedes pues pueda compartir eh, el conocimiento pues que a través de la escritura hemos adquirido con relación a este tema. Entonces, tenemos la participación de Max Ventura, de Ricardo Celada, David Flores y su servidor Matías Rosales. Así que vamos a comenzar con Max. Buenos días, Matías, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, con el ministro Ricardo Celada, con el ministro David Flores y bueno, un placer poder atender esta convocatoria. Eh, Voy a romper el hielo con tu consulta. ¿Quién es el pueblo de Dios actualmente? Y esta me parece una pregunta interesante porque pues a lo largo de la historia sabemos que hay un país que ha reclamado la exclusividad de este título, de este tema, ¿verdad? Y eso lo podemos ver también sobre la base de la Biblia, que ellos, el pueblo de Israel, pues desde su liberación de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, pues ostentó ese título privilegiado de ser el pueblo de Dios. Eh, Sin embargo, con el pasar de las administraciones en la historia bíblica y especialmente con el sacrificio vertido por nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pienso, esto es una opinión, ¿verdad? Con base a mi entendimiento de las Escrituras, pienso que se rompieron esas exclusividades geográficas, esas exclusividades étnicas o culturales. Para ello, pues me baso en lo que dice las epístolas, ¿verdad? Las cartas paulinas. Quizás no voy a citarlas todas, pero algunas sí son muy referenciales, como por ejemplo en Gálatas, donde Pablo le dice a la iglesia de Galacia que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Desde mi punto de vista, esta cita bíblica rompe cualquier tipo de exclusividad que antes tenía Israel como el pueblo de Dios. Ya no hay, digamos, acepción sobre este título tan honroso como el pueblo de Dios. Más bien el pueblo de Dios fue ampliado. No es que se le quitó tanto el título a Israel, Ujú. sino que este título se amplió, porque también dice Gálatas que ni la circuncisión hoy, ni la circuncisión es nada, es decir, los los de Israel, ni la incircuncisión. Tanto los que se circuncidan no son nada como los que no se circuncidan, sino la nueva creación. Es decir, la parte espiritual ahora es la predominante, no la parte geográfica. Y pues finalizo diciendo lo que dice sobre tu pregunta, Matías. Efesios 2:14 dice que Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, es decir, Israel y no Israel, hizo uno.
Es decir, que el pueblo creció derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y esto es lo importante, para crear en sí mismo de los dos pueblos, un nuevo hombre, el hombre espiritual, la nueva creación. Así que por ahí la voy a dejar tal vez para dar espacio a mis hermanos. Gracias, Matías. Muchas gracias, Max. Vamos a escuchar a Ricardo. Bueno, bueno, pues quizás solo aportar por ahora en esta parte. Sí, tomar en cuenta la parte que ahora se enfoca en la palabra, que es la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando la parte espiritual es tomada en cuenta, es más fácil discernir todo lo que está atrás en el Antiguo Testamento, incluso en la llegada, cuando está Jesucristo en la tierra. Ahí demuestra muchas cosas que tienen que ser tomadas en cuenta, el apóstol Pablo también. Pero vuelvo al punto de lo que dijo Max, sí, es, no, en realidad, cuando dice que de los dos es un solo pueblo, muchas personas que creen ser del pueblo escogido dicen que ahora pertenecemos a este pueblo, pero no es así, sino que se abre un nuevo grupo de personas que es conocido en español como la Iglesia de Dios, como los llamados de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y que tanto Pablo, Pedro, que eran israelitas, que eran judíos, ellos son parte de esa parte de ese grupo, al igual que nosotros y ellos, ¿verdad? O sea, y los que están en otro lado, en España, en Italia, tanto todos los que tenemos esa parte de Cristo en nosotros, pues pertenecemos a esto. Creo que esa parte nada más, ¿verdad? Por ahora, pues, conforme a lo que estaba diciendo Max, la Biblia nos va detallando que por este momento es lo que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo, que es es lo que Dios ha establecido a través de de todo el mundo. Cuando sale del día de Pentecostés, cuando habla de que de los cuatro, bien, de los cuatro, dice que va a traer a sus escogidos de los cuatro partes de la tierra a los pueblos. Entonces, habla prácticamente porque en el día de Pentecostés les dijo que iban hacia afuera, ¿verdad? Que ellos llegaron a oír un sermón en hebreo, pero lo que oyeron fueron las lenguas repartidas como de fuego que dieron el mensaje para que venían hacia afuera. Y Pedro dijo que era para todos los que estaban lejos, para cuanto nuestro Señor llama. Pienso que por ahí nada más mi aportación ahorita, por ahora. Bien, muy bien, gracias Ricardo por tu participación. Cedemos el espacio a David Flores. Muchas gracias. Sí, coincido plenamente con lo que mis hermanos están expresando. Yo añadiría nada más el hecho de que cuando uno lee, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles y luego las cartas Paulinas, se da cuenta de que el advenimiento de Cristo no es que cierre la puerta al pueblo de Israel étnico, sino que amplía la puerta. Es decir, ahora todos los pueblos del mundo están llamados, estamos llamados a conformar la iglesia. Lo que menciona eh, mi hermano que me antecedió, esta manifestación de Pentecostés, donde se da eh, la glosolalia, las lenguas, que como una de las señales, una de las evidencias en ese momento de la manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto, permite que el mensaje salvífico, el mensaje de salvación sea comunicado a las diferentes etnias, tanto de origen judío como de origen no judío. Entonces, ahí tenemos una clarificación de estos conceptos y añado lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9 del versículo 6 en adelante, que lo dice con mucha claridad
no todos los que descienden de Israel son Israel, hablando del Israel físico, étnico o carnal. Esto es, no los que son hijos según la carne, explica Pablo, son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia, entendiendo la promesa a Cristo. Y aquellos que hemos abrazado a Cristo, que lo hemos recibido y lo hemos conocido, y Él nos ha conocido, entonces hemos sido integrados al pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios y somos el Israel espiritual, que es el Israel auténtico, el verdadero Israel. Así que en honor al tiempo, este sería un primer aporte, una primera aproximación a la pregunta. Muy bien, gracias. Sí, creo que algunas veces el error que se comete pues es el pensar que simplemente porque alguien nació en determinado lugar o tener una cierta descendencia, entonces eso ya lo califica eh, 100% como el pueblo de Dios. Pero sin embargo, aún en el antiguo pacto, cuando digamos que Israel tenía un trato más directo con Dios, aún ahí Dios les hizo saber a ellos de que realmente era pueblo de Dios aquel que andaba en el antiguo pacto, pues conforme a las leyes que él había establecido. Eh, Quiero leer una parte que se encuentra en Romanos, en capítulo 2. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí está Dios hablando directamente, o Pablo, pues por medio de Pablo con el pueblo de Israel, que creían que simplemente por ser descendientes de Abraham o pertenecer al pueblo de Israel, pues ya lo tenían todo. Pero dice, pero no, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, si esto estaba ya establecido en el antiguo pacto, ¿cuánto más hoy en el nuevo pacto? ¿Verdad? Que sabemos que en el cual, pues como decimos allí, se amplía la gracia de Dios para que ya no haya esa exclusividad para con este pueblo, sino para con todas las naciones. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque algunas veces, pues, la fe, la convicción que se tiene dentro del pueblo cristiano está basada en el viejo pacto, ¿verdad? Por supuesto, pues que Israel sobresale dentro de todas las naciones como un pueblo escogido, pero en el pueblo, en el antiguo pacto, ¿verdad? Y aún así, Dios establece los parámetros por los cuales ellos deben de andar para mantener esa alineación con Él. Y no por ser el pueblo de Dios, incluso en el antiguo pacto, ellos tenían la garantía de que siempre iban a ser vencedores o victoriosos, porque nos damos cuenta cuántas veces fracasaron, fueron derrotados, fueron vencidos por sus enemigos, incluso llevados esclavos, por el hecho de no andar pues conforme a las leyes que Dios les había establecido. Entonces, creo que en esta parte pues como que estamos bastante claros, ¿verdad? Comentario adicional. Ujú. No sé si me permite, entonces, Sí. Matías, sí, bueno, gracias.
Sí, entonces, pues solo acoto que el factor determinante que amplió el pueblo, entre comillas, fue la venida del Espíritu Santo. Primero la resurrección de Cristo, después la venida del Espíritu Santo, porque el mismo Cristo les dice antes de partir al cielo, eh, a los judíos, recibirán el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, todavía es de Israel, en Judea, todavía es de Israel, en Samaria, todavía es de Israel, pero también dice, y hasta lo último de la tierra. Es decir, ahí el pueblo fue ampliado metafóricamente hablando, ya la exclusividad ya no solo es judía, y me llama la atención de que esta ampliación cumplió una profecía del Antiguo Testamento que está en Oseas, que dice, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Entonces Pablo confirma en Romanos que esta profecía de Oseas se cumplió con este pueblo ampliado, ¿verdad? Así que para mí es una bendición saber que nosotros como la Iglesia de Cristo somos parte del cumplimiento profético de la Biblia. Gracias, hermano. Muy bien. Pues, ¿Algún comentario adicional con relación a esta pregunta o pasamos a la siguiente? fí- fíjate que me gustaría aportar algo. Ujú. Este, en la parte de que hablabas tú sobre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, donde hablabas de que se veía, de que si estaban de acuerdo con la palabra o con las leyes, ¿verdad? Dios tenía esto, de que el que estaba al abrigo del Altísimo, pues mora bajo la sombra, él se convertía en el Todopoderoso para ellos, ¿verdad? Pero si no estabas adentro también, ¿verdad? Y esto vino hasta el punto que cuando Jesús llega a la tierra, Jesús ¿recuerdan ustedes cuando llega ¿quién es? Natanael creo que es, el que le dijo, he aquí un verdadero israelita, ¿ya? O sea, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su boca. Entonces, es la situación. Ahí Jesucristo está dando a entendernos a nosotros que si hay un verdadero israelita, también hay un falso israelita. Ujú. Y cuando estaba en Juan 8 44 y entre esos versículos, cuando dice que habían judíos que habían incluso creído en él, pero su creer, acuérdense, todavía no era por gracia y eran tantas cosas que podemos decir, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces Jesucristo, la parte espiritual nos las pone más fácil, ¿no? Para que identifiquemos estas cosas. Y hay algo bien interesante, el apóstol Pablo en Romanos 9 dice que aunque habla de un remanente escogido por gracia, que es judío, al igual que él, ¿verdad? Él dice que dice ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Pero yo soy israelita de la tribu y él dice, y se ha guardado un remanente, que no es todo, es un grupo, un remanente por gracia, que se salva igual que nosotros, se salva igual que nosotros. Entonces, igual que por creer en Cristo Jesús. Y hay algo más en Romanos 9 dice que aunque fueren la parte de Israel fuera como la arena de la mar, tan solo dice, el remanente será salvo. Entonces habla de Dios, o sea, nos muestra por medio de Jesucristo y por medio de las revelaciones dadas al apóstol Pablo por Jesucristo en Romanos, pues nos hace esta separación para que nosotros estemos claros, ¿verdad? Y esto nos ayuda cuando vamos al Antiguo Testamento, es mucho más sencillo identificar esta situación para nosotros, solamente. Bien, gracias. ¿Algo más con relación a este tema o a esta pregunta o pasamos a la siguiente? Sí, perdón, me agradaría añadir algo, siempre tomando como horizonte o como referente el libro de los Hechos. Dos acontecimientos ahí. Uno tiene que ver con la visita de Pedro a la casa de Cornelio.
Cuando Pedro visita la casa de Cornelio y se produce un derramamiento del Espíritu Santo similar al de el aposento alto, Pedro está asombrado. O sea, le está costando procesar o comprender ese acontecimiento, porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre gentiles, sobre romanos, sobre paganos, gente que tenía culturalmente, tenía dioses distintos, gente que había sido criada en entornos culturales muy distintos con respecto a un judío. Pero ahí vemos una confirmación de todo esto que venimos apuntando. Entonces, hay que tener cuidado con eso que algunos denominan la doctrina o teología, entre comillas, del reemplazo. Es decir, como que un pueblo fue sustituido por otro, como que Dios desechó a Israel, le dio la espalda a Israel para volverse a los gentiles, porque no es el caso. Es decir, Dios abrió la puerta para todos. Todos estamos llamados a través de Cristo a conformar ese pueblo. Y esto, lo segundo que quiero acotar es el martirio de Esteban. Cuando muere Esteban, que muere lapidado, muere apedreado, inmediatamente se produce una migración de cristianos que son judíos, y estos cristianos que migran, que van huyendo de la persecución, una característica interesante de ese éxodo que se produce ahí es que no se callan, si bien van escapando de una persecución, pero van pregonando a Cristo, van comunicando el Evangelio. Y ese pregón, esa comunicación del Evangelio, es lo que va a dar como fruto el surgimiento de la iglesia de Antioquía, que se va a convertir en el epicentro de los viajes misioneros de Pablo. ¿Y esos viajes hacia dónde van? Pues al mundo gentil. Era eso lo que quería acotar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Entonces, vamos a pasar pues a la siguiente pregunta y es, ¿cómo vemos los eventos actuales de acuerdo a las profecías bíblicas? Vamos a comenzar nuevamente con Max. Gracias, hermano Matías. Sí, es una pregunta, es una pregunta bastante desafiante porque vemos en los eventos actuales en nuestro mundo muchos climas de violencia, vemos guerras, experimentamos pandemias e incluso desastres naturales. Creo que esta es una expresión de la descomposición de nuestra sociedad. No veo de que vayamos para adelante espiritualmente. Más bien, todas las situaciones de la sociedad nos muestran que veo, yo percibo que vamos para atrás. Y yo esto siempre lo comparo con cuando partimos una manzana, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando partimos una manzana y no nos la comemos? ¿Qué pasa con esa parte de la manzana? Inmediatamente comienza a corromperse, lentamente hasta arruinarse por completo. Metafóricamente, así veo, en mi opinión, a la sociedad actual, que la corrupción es irreversible. Por más que meta la manzana a la refrigeradora, solo va a ralentizar la corrupción, pero no la va a eliminar. Y todo esto, pues, va a tener una fecha de caducidad. Definitivamente no podemos continuar en retroceso. Va a haber una fecha de caducidad donde todo se va a recomponer. Creo, hermano, que estos eventos, como los vemos ahora, Jesús ya nos avisó y nos anunció que son parte de un preludio de los tiempos finales. Tal vez no son eventos de los tiempos finales, pero sí son eventos que avisan, que nos ponen en alerta sobre los tiempos del fin de este mundo como la manzana que se corrompe.
Creo que tú lo mencionaste, Matías, cuando dice Jesús en Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice Mateo 24, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que estos eventos solo son el preludio del fin, pero no es el fin, porque se levantará, dice en el versículo 7 de Mateo 24, nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos. Todos esos eventos prácticamente los venimos viendo en el día de hoy. Y dice Jesús, termina diciendo en esta parte, todo esto tan solo es el principio de dolores. ¿Ve? No es el fin, pero sí el preludio del fin. Por tanto, cierro mi acotación con que estos eventos de guerras actuales, especialmente en Medio Oriente, aún no hacen abrir los sellos del Apocalipsis para dar paso al cumplimiento de las profecías finales. Pero sí pienso que preparan un terreno fértil para que esto suceda en el futuro. Muchas gracias, Matías. Gracias, Max. Ricardo. Sí, pienso en esta parte, pues es importante tomar en cuenta todo lo que la palabra nos va mostrando y lo que decía Max sobre los rumores, todos los rumores de guerra y todo esto, ¿verdad? Es tomarlo en cuenta y tomar en cuenta cómo dice las cosas, la palabra, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a dónde, por qué. ¿Por qué digo esto? Porque, o a quién se lo dice, ¿por qué digo esto? Porque hay veces la gente dice que hay terremotos, que hay guerras y todo esto, y entonces dicen, bueno, es Dios el que está obrando. Cuando ahora incluso los terremotos y los desastres prácticamente son patrocinados por el mismo hombre. Entonces, sí son profecía de Dios, pero de que iba a haber, los hombres malos irán de peor en peor, realmente sí, así es, pero también hay que tomar en cuenta cómo el adversario, el diablo, va trabajando en la gente para hacer daño al uno con el otro, al fin de al cabo de que las guerras, ¿quiénes son las que los patrocinan? Pues, ¿verdad? Son quienes son las que la viven, ¿verdad? Por eso es importante tomar en cuenta y saber de que si Dios profetizó algo, no es que realmente él lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, es importante también saber que hay un enemigo que trabaja en secreto, que ha sido siempre trabajado en secreto y cuando vino Jesucristo lo hizo más visible, ¿verdad? Lo hizo más visible. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir haciendo esa separación yo les invito a que tomen en cuenta que consideren eso de ir tomando, como le diría, el separar lo precioso de lo vil, como dice Jeremías, ¿verdad? ¿Verdad? Para que podamos saber de que incluso recuerdo algunos lugares donde dice que los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fabricó mandamientos, hizo propios mandamientos que fueron sustituidos por los mandamientos de Dios. Los vivieron más que eso. Y entonces, por esa razón viene mucha confusión y es donde nosotros como buenos hijos de Dios tenemos que buscar en la palabra esa separación, separar lo bueno de lo malo, el que le sirve a Dios y el que no le sirve, eso que nos invita también Malaquías, ¿verdad? Nos dice que podamos separar, saber quién es el que hace bien y el que hace mal, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y Jeremías nos dice que debemos de entresacar lo precioso de lo vil. Y entonces dice que podemos ser la boca de Dios, podemos hablar su palabra. Creo que solamente eso. Muy bien. Gracias, hermano David. Sí, coincido con mis hermanos. Yo en esta parte añadiría que hay que distinguir dos horizontes. Uno es el horizonte geopolítico, lo que está pasando en el mundo, la violencia, las guerras cada vez más sofisticadas, con tecnologías más avanzadas para matar.
y otro es el horizonte espiritual. Y no confundir estos términos, porque cuando se tiene un patrón escatológico eh, erróneo, equivocado, entonces caemos en unas exageraciones o interpretaciones, entre comillas, fantásticas. O sea, por ejemplo, hace escasas horas estaba yo escuchando a un predicador muy reconocido, mexicano, me voy a reservar el nombre, pero querido por masas evangélicas en América Hispana y otras partes del mundo, que estaba tomando una profecía de Jeremías, Jeremías capítulo no sé qué, donde dice que Dios iba a quebrar el arco de Elam. Entonces él está diciendo que Elam es Irán por la ubicación geográfica y que esa profecía se acaba de cumplir porque en esta reciente confrontación militar entre Israel e Irán, Israel destruyó los lanzamisiles de Irán, entonces Dios ya quebró el arco de Elam. O sea, es es que si no lo dijera en serio, daría risa, pero son conclusiones caricaturescas, vergonzosas para eh, un cristiano, pues que esté seriamente interesado en estudiar el texto bíblico. Ahora, hay señales que sí son verídicas, como aquella de oiréis de guerras y rumores de guerras, pero también hay otras señales, por ejemplo, la expansión del Evangelio. Si uno compara los alcances del Evangelio, de la predicación del Evangelio, ah, en 1900 y lo compara con el año 2025, ve que el avance en cuanto a la predicación del Evangelio es exponencial. Es decir, en ese lapso, en poco más de un siglo, el Evangelio ha llegado a lugares que en 1900 parecía imposible o insospechado que llegara, y ha llegado el Evangelio. También el crecimiento en el amor por parte de los cristianos en medio de la persecución. O sea, a veces se nos olvida que los cristianos están siendo perseguidos de manera constante. Ahora mismo están muriendo cristianos en Ruanda. Ahora mismo están muriendo cristianos en la India. Ahora mismo hay cristianos duramente censurados en China y en otras partes del mundo. Y esa gente está dando un testimonio y una fe, tal como lo hicieron los primeros cristianos. Y lo están haciendo de manera continua y de manera permanente. En Siria han masacrado cristianos después de este cambio de régimen que se produjo. Entonces, cuando tenemos un enfoque escatológico equivocado, a veces llegamos a conclusiones muy pintorescas, muy caricaturescas, pero distanciadas de la realidad. El testimonio de la iglesia en medio de la persecución es una clara señal de que Dios está manifestándose, la perseverancia nuestra, la perseverancia de los santos en un mundo eh, que odia cada vez más a Dios y que lo dice de manera abierta. O sea, por ejemplo, uno puede encontrar ahora en las redes sociales cómo los ateos se burlan y lo hacen de manera manifiesta de Cristo, de la iglesia, de Dios mismo. Y pues también estas son señales de hacia dónde va el mundo. Por el momento eso. Sí, muy bien. Pues con relación a los acontecimientos, digamos que se dan, creo que generalmente el ser humano eh, nos equivocamos, considero en el sentido de quererlos interpretar siempre a la luz o sea, de interpretar las escrituras a la luz de nuestra realidad actual. Y es por eso que pues muchas veces las interpretaciones van cambiando, ¿no? Porque desde que fue escrito, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, y si nosotros hubiésemos escuchado quizás la interpretación de los primeros cristianos acerca de ese libro, pues las interpretaciones de ellos pues eran totalmente diferentes a las nuestras. Sufriendo la persecución y todo eso, pues prácticamente para ellos todo el Apocalipsis, pues podríamos decir se estaba cumpliendo en ese momento ante tal persecución. Las personas que han
vivieron la Primera Guerra Mundial, a lo mejor pues ahí enlazaban todos lo relacionado a este libro de la Segunda Guerra y así sucesivamente, ¿verdad? Y siempre que acontece algo, pues eh, tenemos esa tendencia a ubicarlo ya, ¿verdad? Con lo que está escrito. Y es ahí donde muchas veces pues siempre nos perdemos eh, por la manera como las cosas se van dando, porque digamos con los acontecimientos que se han dado en estos últimos días, la interpretación que pudiésemos haber tenido o los pensamientos de la semana pasada, que todavía estaba la guerra abierta, ¿va? Ya son diferentes a hoy que vemos que dice que ya se terminó y que ya pues llegaron a un acuerdo de paz. Entonces ya quizás la semana pasada hubiéramos dicho que este ya es la tercera guerra y que ya viene el fin. Pero como ya hoy ya se hizo un acuerdo de paz, entonces no, todavía no, vamos a seguir esperando. Entonces así es la mentalidad del ser humano, ¿va? Variante, cambiante, pero como sabemos que hay cosas que definitivamente pues que se van a dar pero que están únicamente pues en la mente, en el propósito de Dios, y nosotros nos quedamos en el campo de la especulación. Sin embargo, pues considero que tenemos que tomar una posición bastante madura porque en el sentido de que muchos pues se aprovechan, ¿verdad? De todo esto, como el ejemplo que ponía pues el hermano David, pues del predicador pues que estaba escuchando hace poco, ese es uno de tanto, ma, de que para poder dar un tema actual y para poder llamar la atención y para hacerse oír, pues empiezan a hacer este tipo de especulaciones, pero que al final pues ahí se queda, va, en solo eso. Sin embargo, pues debemos de tratar de mantener esa cordura, esa serenidad y esa sensatez ante todo esto. Y creo que aquí es lo más importante ante todo esto es lo que ya a donde nos lleva la siguiente pregunta, ¿va? ¿A cuál debe de ser nuestra reacción o nuestra posición ante tales situaciones? ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser nuestro aporte, nuestra posición, nuestra forma de ver las cosas, pensar o hablar las cosas? Creo que allí estaría el provecho que podamos sacar de todo este conversatorio que hemos tenido, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante toda esta situación? Entonces, esa sería la siguiente pregunta, pero antes de eso, si alguien quiere agregar, pues a lo que hemos estado hablando hasta el momento, lo podemos hacer. Estamos bien, hermano. Bueno, entonces pasemos pues a la tercera pregunta y sería esa, ¿verdad? Ante todo esto que está aconteciendo, que está pasando como cristianos, como iglesias, eh, como hijos de Dios, como predicadores o maestros, pues ¿cuál debe de ser nuestra reacción o nuestra posición? Comenzamos ahí con Max nuevamente. Gracias, hermano Matías. Sí, pienso que nuestra postura como iglesia pues puede manifestarse de varias maneras. Una de ellas puede ser no tomar partido de una manera fanática o sin cordura en favor de un país u otro en un conflicto internacional, porque no sabemos qué más hay de fondo en los políticos líderes que manejan esta guerra, que activan estos conflictos y nuestra visión puede estar sesgada, nuestra postura puede ser subjetiva, como para decir fanáticamente, ¿verdad? Vamos con este país y a muerte con lo que este país decida. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Más bien pienso que el llamado para la iglesia, para los hijos de Dios,
sería no defender guerras, pues nuestro encargo principal, no hay que perderlo de vista como iglesia, es llevar el ministerio de la reconciliación, es decir, reconciliar a los hombres con Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos con la bandera de la paz. Por lo tanto, nuestra postura, pienso desde mi punto de vista, que es eh, ser promotores de la paz, orar por la paz de las naciones, adoptar una postura imparcial ante semejantes eventos tan lamentables en el concierto internacional. Y pues más que ser imparcial, yo con esto cierro, deberíamos ser espirituales. Más que imparcial, deberíamos ser espirituales. Creo que debería ser la elección que nosotros deberíamos tener como la elección correcta. Pues tanto pueden haber cristianos o hijos de Dios en Israel, como en Irán, como en Afganistán, como lo decía nuestro hermano, como en Estados Unidos, y que pueden estar sufriendo consecuencias de estas situaciones que estamos pasando a nivel de conflictos internacionales. Creo que es mejor entonces orar para que Dios cuide la vida de ellos, para que Dios cuide sus ministerios y para que sus ministerios de la reconciliación florezcan. Creo que podría ser una postura más adecuada a adoptar como iglesia. Por aquí me quedo, hermano Matías. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Fíjate que sí, la verdad que es bastante, es acertado lo que dice Mac cuando dice que debemos de tomar una postura espiritual, buscar apegarnos más a lo espiritual para poder no ser partidario realmente de lo terrenal, pues porque si nosotros nos aferramos a, por decirlo así, a un país o una zona a una parte terrenal, pues realmente estuviéramos confiando más en cómo se llama en lo terrenal que en lo que realmente Dios nos demanda, que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra. Entonces, definitivamente pienso que nuestra postura tiene que ser más apegada a lo espiritual y eso nos hace reconocer quién es el que le sirve a Dios y quién es el que no le sirve, ¿verdad? Incluso con quién podemos seguir, como dice en Primera de Corintios, ¿verdad? De que nos sujetemos a personas que son como los que ayudan y trabajan, y nos muestran los que sirven, los que consuelan, ¿verdad? Que la familia de Estefana habla ahí, ¿verdad? Entonces nos muestra con quién podemos continuar o qué debemos hacer. Entonces, pienso lo mismo, que definitivamente en otros casos de guerra no tomamos postura, tampoco en esta, ¿verdad? Entonces, precisamente es más certero estar en las cosas de Dios, en lo espiritual, Mm. tener una respuesta más adecuada para la gente a la que guiamos espiritualmente, ¿verdad? A los que les ayudamos en esa parte espiritual. ¿Verdad? Porque si podemos, lo que decía David, lo que nos decía David de cerca del predicador, ¿verdad? Que prácticamente su enseñanza está basada en lo que las noticias dicen, ¿verdad? Entonces prácticamente su base la van tomando en cuanto ya no es la palabra la que define las partes de la historia o la escatología, sino que es prácticamente la historia la que va definiendo la palabra que vas predicando, y lo hacen al revés. Pienso que esa postura la debemos de mantener como hijos de Dios y la parte espiritual que sea primordial para nosotros. Así es que ahí está ahí, hasta ahí, vean, hasta ahí. Muy bien. Gracias, Ricardo. Hermano David. Sí, coincido plenamente con mis hermanos. Eh, yo creo que uno de los desafíos que tenemos desde los liderazgos, desde el pastorado, es animar a los hermanos y enseñarles mucho a no caer en fanatismos, en ideologismos. Tenemos ahora muy de moda lo que yo llamo la israelolatría, es decir, esta veneración hacia el Estado de Israel. Eh,
muchos hermanitos en la fe no distinguen, por ejemplo, que una cosa es el Israel bíblico, veterotestamentario, y otra cosa es el Estado moderno, actual de Israel. Entonces, a veces llegan a unas conclusiones peligrosas, pues, por ejemplo, aplaudir todas las políticas de Netanyahu es repulsivo, chocante. Israel tiene derecho a defenderse como Estado, sí, tiene derecho a defenderse, pero cuando aplica una política de tierra arrasada en Gaza y masacra, como lo ha hecho, pues los cristianos no podemos aplaudir eso, ¿no? Y cuando un cristiano toma bandera y lo aplaude y busca versículos para respaldar una cosa semejante, pues hace, la consecuencia de esto es que los enemigos del Evangelio, los enemigos de la fe, escupan el Evangelio y rechacen pues la opción, la oportunidad de conocer a Cristo, porque están presentando una figura totalmente distorsionada que no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el Evangelio. Nosotros somos embajadores de un reino que no es de este mundo, para comenzar. Estamos llamados a vigilar, a orar, a perseverar y no hacerlo ciegamente, porque el otro extremo es, bueno, como el avestruz, ¿verdad? Meto la cabecita por aquí, no me entero de lo que pasa en el mundo y estoy en vigilia y en oración constante, pero en mi casa o en el templo. O sea, no, tenemos que estar informados de lo que ocurre en el mundo, de lo que pasa en el mundo, para dar una respuesta sensata, bíblica, frente a las preguntas, porque la gente tiene muchas inquietudes, muchas preguntas, y somos los llamados a pues orientar a las personas, guiarlas a Cristo, que conozcan a Cristo, y me quedaría con eso de momento. Muy bien, gracias. Sí, creo que una de las cosas que más causa daño, que ya ustedes lo han mencionado, pues es el fanatismo. Y así como Israel pues tiene sus seguidores, sus simpatizantes o fans, así también Irán, ¿verdad? Porque recordemos que también ahí entra en juego lo que es la religión. Y para todos los musulmanes, pues el Islam, pues Irán es el elegido, ¿verdad? Y en determinado momento, pues hasta Dios lo llamó mi ungido, ¿va? Cuando habla del príncipe de Persia, ¿va? Entonces, nos damos cuenta, pues, que todas estas cosas, cada quien puede ir sacando las cosas a su conveniencia, pero debemos, como decimos, mantener una buena postura. Ante todo esto que ha acontecido y que gracias a Dios, pues, ha pasado, hemos entrado a una relativa calma en todo este conflicto entre Israel e Irán. Se daba la pregunta, ¿quién ganó? Y entonces empiezan ahí la serie de comentarios, pues que las estrategias que utilizaron, la inteligencia y todo eso, y que para unos pues fue Israel, que para otros Irán, que para otros Estados Unidos. Y ahí entra de lo que estamos hablando, lo que es el fanatismo. Sin embargo, desde mi punto de vista, el ganador en esta situación, pues fuimos todos, ¿verdad? Porque si esta guerra hubiera continuado, tanto unos como otros hubiésemos sufrido los efectos. Bueno, incluso nosotros acá, pues, solamente son rumores de lo que esto podría trascender y empiezan a dispararse los precios del combustible, van para arriba. No digamos que esto hubiera continuado, pues hubiéramos entrado en una situación económica más triste. Pero gracias a Dios, pues ante todo esto, creo que realmente los ganadores somos todos, porque lo que prevalece, pues es la paz, la tranquilidad y nos da un poco más de sosiego y creo que a eso es a lo que nos llama la palabra cuando dice que debemos de orar por todos los hombres, ¿verdad? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, ahí está nuestro llamado de parte de Dios, nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, a que nos mantengamos constantes en la oración, orando por todas estas personas, independientemente de la nación, del pueblo que sea, para que tomen decisiones que realmente, pues, favorezcan y no que no causen pues tanto daño pues
lo hacen cuando toman decisiones insensatas, ¿verdad? Entonces, si respetamos pues lo que es el tiempo, creo que ya llegamos a la hora que habíamos estipulado. Si hay hubiese algún comentario adicional o final, pues lo podemos otorgar ya para ir cerrando pues este conversatorio. Gracias, hermano. No sé si me da la palabra. Sí, Sí, fíjese que pienso que más que en el caso del conflicto Israel-Irán, más que la paz, lo que se creó aquí fue un cese a a la hostilidad. Tuvo que venir un país tercero, Estados Unidos, quizás como le voy a llamar metafóricamente la mamá de los pollitos, para venir a decirle a estos dos que ya dejaran de mandarse bombas entre sí. Y verdad, y a regañadientes lo hicieron, por lo tanto no se ha firmado ningún acuerdo de paz, sino simplemente ha habido un descanso de la hostilidad. Y esto lo que nos quiere decir es que este tipo de conflictos van a seguir en el futuro, como la manzana que se mordió y que se sigue su corrupción indefinidamente, ¿verdad? Pero nuestra postura como iglesia debe ser no tomar postura precisamente con uno de estos países ni con otro que entre a la guerra, sino orar por la paz de nuestros hermanos, de los creyentes, ¿verdad? Nosotros vamos por la familia de la fe. Es nuestra primera base de oración y después los demás hermanos que se puedan unir al ministerio de la reconciliación. Gracias, hermano Matías. bueno, muchas gracias, Max. Ricardo, Sí, fíjate que pienso que los acuerdos que los hombres pudieran tomar prácticamente, ¿verdad? Son prácticamente siempre imperfectos, ¿verdad? Pero, pero sí hay algo que sí vale la pena mencionar y es lo que la oración del justo puede hacer. ¿Verdad? Nosotros, nuestro país ha tenido descanso de algo que pasaba en nuestra vida, en nuestro alrededor, pero no ha sido por los hombres, sino que ha sido por las oraciones que Dios ha contestado. Eso lo tenemos claro. Todos los ministros que vienen de afuera nos lo han dicho. Ustedes tienen que creer lo que Dios ha hecho en su país, pero lo ha hecho ¿por qué? ¿Verdad? Por las oraciones que nosotros, Dios, cuando hay paz, cuando ahí es donde Él habita, entonces nos damos cuenta. Nosotros que discernimos, podemos hacer eso y salir de idolatría con hombres, ¿verdad? Apartarnos de esas idolatrías humanas y entonces, y volvernos a quien, ¿verdad? A quien realmente actúa. Yo recuerdo a Hades que hace una oración y le pide a Dios que el mal no toque su vida, que el mal que el mal no lo dañe, no lo lastime, no lo toque. Me dice entonces, y dice que Dios le concedió su petición. También dice Jeremías de que ore por la ciudad donde entréis. ¿Por qué? Porque en la paz de esa ciudad tendréis paz vosotros. Y también nos dice allá con Timoteo de que oremos por todos los hombres, que oremos por todos los hombres porque para que podamos vivir quieta y reposadamente. En una traducción más expandida que hacían sobre ese versículo, la parte esa es para que las decisiones que los hombres tomen no nos dañen. ¿Sí? Oramos por los que están en eminencia precisamente para que ¿cómo se llaman? Las decisiones de ellos no nos dañen a nosotros como creyentes. ¿Verdad? Porque la promesa está incluso ahí en Mateo 24 si ustedes se acuerdan, hay tres lecturas que se pueden acumular, que es Marcos 13 y Lucas 21. Y en Lucas 21 habla de que ni un pelo de tu cabeza perecerá, pero si dice que evitas, ¿verdad? Si evitas, dice no, pero poned en vuestros corazones no contestar con el corazón, o sea, la parte humana, sino que dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir todos los que se opongan. Entonces, creo que si nos movemos en la parte espiritual, tenemos todo para ganar, ¿verdad? Dios me lo bendiga y Silvana. Ok. ya, hermano David, comentario final. Bueno, yo agradecerles, felicitarles también por abordar estos temas con la madurez del caso.
En lo que respecta al conflicto que afortunadamente ha tenido una pausa, pues sí, todo indica que va a continuar porque ya Irán dijo que continúa su programa nuclear. Israel necesitaba un respiro porque su domo de hierro había sido parcialmente roto, pero esta gente va a continuar en su alzada de violencia. Y ahí viene lo que mis hermanos han mencionado, pues esas oraciones nuestras para que Dios nos dé paz. Y recordemos que somos mensajeros, no es una competencia esto. Es decir, el Islam es una religión que crece a pasos agigantados aquí en Europa y en otras partes del mundo. Francia parece que tiene los días contados. El Estado laico francés, Francia podría convertirse dentro de pocas décadas en territorio dominado por el Islam. Bélgica, Inglaterra. Entonces, nosotros estamos llamados a comunicar el Evangelio y no a encerrarnos y hacerlo de manera eficaz, a predicar el Evangelio, porque esta gente tiene hambre, tiene necesidad de Dios y encuentran en el Islam respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes, pero también hay ausencia de predicación, hay del Evangelio, digo, de la fe nuestra. Y ahí tenemos el gran reto también. Pues muchas gracias. Sí, como comentario final, pues últimamente he estado eh, leyendo pues y viendo algunas publicaciones de, digamos, los líderes islámicos acá en el país y hacen bastante crítica pues y hasta cierto punto burla a los ministros cristianos o evangélicos por las posiciones que a veces toman, ¿verdad? Y tienen su base, ¿va? En el sentido porque algunas veces nosotros cometemos los errores que ya hemos mencionado, ¿verdad? De no tomar una postura bíblica sana, sino basada en fanatismo o en otras cosas, y que claro, ellos los pueden detectar y señalarlos, y hasta cierto punto hasta burlarse, ¿verdad? Pero se da por eso, ¿verdad? Porque realmente algunas veces nosotros damos la oportunidad para que se hable así del cristianismo, ¿verdad? De la palabra. Pero qué bueno que pues estamos tratando de, hasta donde está a nuestro alcance, pues de nuestra parte, tratar de hacer las cosas mejor y bien y hacerlas de una manera muy sensata, ¿verdad? Y que les agradezco ahí por su tiempo, pues por la oportunidad que tuvimos. Ojalá que podamos repetir esta experiencia muy pronto y que podamos ahí aportar, ¿verdad? Si hay algún tema, pues que ustedes consideran que vale la pena poderlo tocar o debatir, pues que lo podamos hacer en lo próximo, ¿verdad? Así que gracias por su tiempo y seguimos ahí siempre en comunicación.